Parece que le costaba arrancar. Buenas noches, hoy estamos a martes, día ya 20, ¿no? No estoy ni seguro, fijaros de cómo anda la cosa. Ahora os cuento por qué. Sí, sí, claro. Hoy es martes 20 de enero del 2026 y como veis en el título del vídeo, hoy eh, eh, vamos a hablar del sueño pleno. Pero luego resulta que pone en la descripción, ponía evento de Madrid. Entonces, ¿qué ocurre? Para empezar, tengo que pedir disculpas por varias cosas. Primera, se supone que hoy vamos a hablar de hipnosis deportiva, que es una serie de vídeos que tengo preparados y que os quiero presentar, ¿no? Como arrancamos la semana pasada. Bueno, la semana pasada no, antes de Navidad. Pero entre las Navidades y que luego ha habido un evento en Madrid este fin de semana pasado, yo creía que hoy era lunes. Os voy a ser sincero. Creía que hoy era lunes y he llegado a casa después de entrenar. Ya la mayoría sabéis que soy entrenador de esgrima, soy maestro de esgrima. Y he llegado a casa, me he duchado y cuando me salta la notificación de tienes dentro de media hora el conexión y el directo. Pues nada, aquí estoy. Y entonces vengo un poco cansadete, así, despistado. ¿Por qué? Porque ayer regresé del evento con mil emociones a flor de piel, muchas sensaciones, todas maravillosas, pero con el cuerpo movido, ¿no? Porque te reúnes con gente, la mayoría de nosotros no nos veíamos en persona desde el año pasado, desde el año pasado, no, desde el anterior, desde septiembre del anterior, cuando se hizo el otro evento. Allí hicimos una amistad muy grande, sí, es verdad que hemos mantenido relación por WhatsApp y por Instagram y estas cosas, pero nos hemos visto. Y ayer fue el viaje de vuelta, llegué, fui a clase de esgrima, esta mañana trabajando. El lunes desapareció de mi mente, entonces hoy cuando me he dado cuenta que era martes eran las 8:30 y digo, madre mía, ni he publicitado el evento ni nada. Entonces, bueno, poquita gente estaréis aquí en directo, espero que alguna la hayáis visto de última hora y si no, pues lo veis luego y vais a ver que el evento, que el evento, que el directo va a tomar otro giro. Por eso al final os pido disculpas. Se llama Sueño Pleno porque quiero hablar sobre el evento, pero en realidad tampoco vamos a hablar del sueño ni del insomnio, ni os voy a dar una matraquilla ahí con lo que son mis formas de entender y de progresar en un buen sueño, en lo que yo llamo el sueño pleno. A la sazón, de eso fue de lo que yo hablé en el evento, porque el evento lo organiza la Escuela de Consultores de Hipnosis Integrativa Profesional de Iván Lentijo, con la coordinadora, con la coordinación de Valeria Fuster. Y este año decidieron tener un staff, un grupo de personas que ayudasen a que el evento fuese maravilloso, que fue. Y entre esas personas estaba yo. Pero no solo yo, está gente de una calidad humana y de una calidad terapéutica brutal. Y los voy a nombrar porque se merecen el reconocimiento y el cariño que les tengo, ¿no? Que demostrarlo. Iván Lentijo y Valeria Fuster, que os he comentado. Luego está Eli Bautista, Grecia Olaya, Beatriz, que no me acuerdo de su apellido y me va a disculpar porque lo he estado buscando y encuentro su Instagram y sus cosas, pero bueno, Beatriz, tú sabes cuánto te quiero y sabes que me refiero a ti. Luego, de todas maneras, si lo encuentro o si no se lo pregunto a ella, os pongo el nombre abajo en los comentarios o lo que sea. Vale. Y luego estaba también Juan Bando, José María Tinoco y ya está, y yo, ¿no? Entonces, además de participar, de estar presente, de estar de pie, de contribuir con lo que se nos ha pedido, todos tuvimos nuestro momento. Algunos dieron el testimonio y otros, como Valeria, dio una charla magistral, José María también, y a mí también me tocó. Y entonces la charla que yo di fue justamente sobre el sueño y, y desmentir un poquito eso de que todos los que no duermen bien son insomnes o tienen insomnio, ¿no? Y un poquito sí voy a hablar de eso, pero yo creo que
que a lo mejor es más divertido que os cuente cositas del evento, cómo nos sentimos, qué ocurrió, qué energías se movieron. Entonces, ¿qué ocurrió en el evento? Pues Iván es un tipo con mucho carisma. Una de las características que todos hemos coincidido, que todos vemos por lo menos y que hemos coincidido en ella, además de carismático, es humilde, es un tipo con muchas capacidades y una humildad extraordinaria. Y eso es fantástico, porque esa humildad le hace que sea tremendamente generoso. Entonces, en este evento él ha ido a trabajar para que la gente que saliese de allí saliese con una herramienta real de autohipnosis. Entonces él dividió o formuló, mejor dicho, esa herramienta en 5 pilares que fue describiendo a lo largo del sábado y del domingo. Todo ello con prácticas de hipnosis y de autohipnosis. Es decir, al final, os cuento, al final, todo el mundo que estuvo allí se fue con una autohipnosis creada durante el evento para sí mismo, cada uno la suya, pero con la ayuda de él para crearla, con la ayuda de él y del equipo, ¿no? Porque luego se iban haciendo grupos y cada uno debatía qué ideas tenía, qué se le ocurría, y cada uno cogía las herramientas de uno de otro para formar su propia autohipnosis. Cada uno para el tema que quería tratar en ese momento. Se movió mucho el tema por ejemplo, del síndrome del impostor. Kelly Bautista es especialista. Se movió mucho el auto boicoteo, también la abundancia. Ahí está Grecia Olaya, que es también especialista, y ella tiene su club de abundancia. En fin, cositas que todos teníamos la capacidad de ir ayudando, de ir hablando, pero cada uno tenía que descubrir su propia autohipnosis y se produjeron cosas maravillosas. Una de las cosas más fantásticas que hubo fue que Iván, en un momento dado, quiso regalarles a todos ellos un espacio especial, un lugar donde ellos fuesen y se sintiesen muy bien. Y fue un spa. Y cada uno creó su propio spa. Pero luego muchos de ellos, después de todo eso bajo hipnosis, obviamente, después de que cada uno crease su propio spa, les invitó a varios de ellos, a 8 a 10 personas, a que presentasen su spa, cómo era el spa que ellos habían imaginado. Y es increíble ver cómo tenemos unas capacidades de imaginación absolutamente maravillosa. Hubo gente que el spa era inmaterial, digamos que era una nube plasmática que te acogía y que te producía sensaciones acordes a lo que esa persona quería. Hubo otra gente que se veía con cascadas, aguas puras, pero no te caía el agua encima, sino que te recogía y te elevaba. Hubo otra gente que veía en el spa a sus nietos porque le hace feliz. En fin, cada uno creó su spa, pero el caso es que se ancló ese spa al fin de semana y a la persona, cada uno a sí mismo. Y entonces, esta es una de las cosas que a mí más me gustó, ver cómo cuando decían 1, 2, 3, vamos al spa, la gente realmente se, se ponía ternita, se ponía blandita, le salía una terrible sonrisa y se le veía la relajación propia cada uno del spa que había creado. Eso es hipnosis. Y esto es una forma de soñar y de dormir, ¿no? Por eso la hipnosis para mí es tan importante en relación al sueño. Pero ocurrieron muchas más cosas, ¿no? Iván no quería que pasase el evento sin que nos riésemos y nos divirtiésemos, porque daros cuenta de que cuando uno está en autohipnosis, en hipnosis, eh, y te dice, bueno, ahora veo una situación que tú quieras resolver, hubo quien fue a esa situación que siente de menosprecio por su jefe. Hubo personas que fueron a esa relación de tristeza por no poderse haber despedido de un ser querido que pasó al otro lado, que murió. Hubo gente que recordó momentos de abusos incómodos, ¿no? Vaya. Entonces, la gente tiene que entrar ahí y la gente llora y se siente congestionada y después se siente estupendamente porque, claro, evidentemente un proceso de hipnosis es
ver lo que hay para sustituirlo, para limpiarlo, para vaciarlo, pero después llenarlo de emociones de una persona que ahora puede acometer la visita a esos espacios con una solvencia. Y la solvencia es la de que reprogramas tu mente para no quedarte allí y poder evolucionar desde un punto muchísimo más elevado, muchísimo más amable, ¿no? Entonces, claro, como las energías se mueven, allí estábamos un par de personas, bueno, un par, el equipo de staff, para sostener aquello y si alguien sentía un poquito de angustia, te acercabas, le dabas una palabra, un movimiento, aunque de casi todo eso se encargaba Iván. Pero bueno, ¿por qué os cuento esto? Porque después de esos momentos llegó el spa y en el spa todo se calmó, todos estuvieron estupendamente. Pero además había que reírse. Entonces Iván nos regaló con un show de hipnosis, en el más televisivo de los conceptos que os podéis imaginar. Es decir, hizo una serie de ejercicios de sugestión y vio que había 8 o 10 personas muy sugestionables dentro del público, un público amplio, ya os he dicho, ¿no? De muchísima gente. Y y puso 10 sillas para que se ocupasen las sillas. Entonces dijo, bueno, venga, a estas personas que habéis estado tan, que se veían, ¿no? Los que estábamos por fuera veíamos que había máximo 12 a lo mejor. Dijo, bueno, pues esas personas, las que quieran, las que se sientan ya así, que salgan. Y salieron 23 personas. Claro, podría haber sido un desastre, un desbarajuste, pero este hombre normalizó la situación y simplemente dijo, no pasa nada, los que habéis llegado a la silla sentaros y los que no, poneros detrás. Y empezó a hacer el show de hipnosis con esas 23 personas, de las cuales os voy a contar que tan solo, me parece que 3 o 4 terminaron por no entrar completamente en el propósito de show y se quedaron un poquito al margen, que al final él mismo les dijo, bueno, podéis ir sentando. Pero las otras, en el entorno de 19 o 20, conformaron una filarmónica. Entonces, bajo la hipnosis, Iván les demostró, les convenció de que ellos eran parte de una filarmónica y que habían ido allí a tocar cada uno el instrumento que mejor se les daba. Entonces, en un momento dado, 1, 2, 3 ahora, todos empezaron a tocar el instrumento que mejor se les daba. Veías flautistas, había muchos violinistas, por lo que sea, el violín se da mucho, había 2 bateristas, había un acordeonista que se me flipó también, porque es un instrumento más complejo si quieres, guitarras, había varias, y ya os digo, 20 músicos entregados, porque además les pidió que se entregasen, y se entregaron, pero hasta decir basta. Bueno, no os voy a contar el show completo porque hizo muchos momentos, creó muchos momentos divertidísimos, pero sí os puedo decir que fueron a una sauna y empezaron a tener calor y había gente que se empezaba a quitar ropa, o sea, fue alucinante. Gente que se abanicaba mucho con los papeles, pero la sauna se estropeó y subió la temperatura tanta que empezaron a quemarse. Y ahí empiezan a aparecer las personas altamente sugestionables, porque había 2 personas en particular, 3 en particular, que se tuvieron que levantar de la silla porque notaban el calor, tanto que se quemaban. El resto de las personas notaban el calor y empezaban a hacer así con el cuello de la camisa y no sé qué, pero estas 3 personas que llegó a hablar con ellos, iban bajo hipnosis y decían que no me puedo sentar, que es que me quemo el culo, debe de haber ascuas de carbón o algo, yo me quemo. Entonces ya, claro, las risas eran los que estábamos por fuera, nos lo estábamos pasando francamente bien. Entonces, claro, él ya se dio cuenta de que había estas personas altamente sugestionables y trabajó mucho con ellas. Luego fueron a un spa después de la sauna, pero estaba el agua tan fría que se congelaba y la gente empezó a tiritar. Algunos de ellos le castañaban los dientes, fue alucinante. Y después se fueron a descansar, pero había pulgas, no sé qué, todos rascándose. Venga, y ahora abrir los ojos bajo el efecto de hipnosis, pero abrir los ojos y la gente rascándose y no podían dejar de rascarse. ¿Pero por qué te rasca? No sé, es como si tuviese pulgas en la ropa. Bueno, muy divertido.
El caso es que al final, entre estas personas, estas tres personas tan sugestionables, a una le hizo la representante de todo el equipo para ir a quejarse al director del hotel, o del spa, o del centro que estaba, eh, y a otro le hizo el director del hotel. Y tenías que ver la bronca que le echó la señora al director y lo apurado que estaba el director porque no daba crédito porque jamás había pasado eso, nunca en su vida le había pasado eso. Entonces, bueno, fue muy divertido y al final con una de las personas con la que queda de estas tres, que era un chico, Ángel, le hizo ver que en realidad su nombre era Gigi, Gigi Amoroso. Y se quedó con Gigi Amoroso. Y él actuaba con Gigi Amoroso, que era un tipo que tenía una empresa de calcetines o de no sé qué. Bueno, el chaval creó su propio mundo allí, pero además que se enfadaba si le... Bueno, bueno, venga Ángel, como Ángel, ¿por qué? Pero ¿cómo te llamas? No, yo me llamo Gigi, ¿no? Y lo mantuvo. Al punto de que Iván cerró y les dijo a todos, bueno, los que erais, los que estabais tocando, ya sabéis que todo esto ha sido un show de hipnosis, entonces todos volver, anclad vuestra verdadera personalidad, disfrutadla, no sé qué, no sé qué, pero no dijo nada de Gigi. Entonces, cuando todos ya se iban a sentar, la tarjeta, la acreditación de este muchacho estaba allí, donde las habían dejado. Le dice, toma tu acreditación. Y él la cogió y dice, no, esta no es la mía. Y dice, ¿cómo no? Dice, no, esta es de un tal Ángel. Y claro, todos, porque eso iban a sentarse, pero todos empezaron a decir, espérate, no me digas que hay más show. Y el show terminó con eso, con que este chico se hubiese ido a casa. Sabemos que esto es reversible inmediato, ¿vale? Pero en el momento todavía estaba bajo la inercia de la hipnosis y él cuando vio a Ángel, no, él todavía en ese momento era Gigi. Hubiese tardado probablemente unos minutos en darse cuenta de que ya las risas eran excesivas, pero entonces Iván le dijo, no, Ángel, vente para acá. Y él se quedó, wow, qué risa, qué tal. Bueno, eso sería un poco la parte más anecdótica del fin de semana. La parte energética, ya sabéis que a mí me gustan mucho las energías, la espiritualidad. La parte energética es que se movió, se creó un vórtice de energía brutal. Eh, Se hicieron amigos de gente absolutamente desconocida. Se vieron abrazos largos de puro amor. Se vieron terapias en los momentos de comida, en el momento del desayuno, después de la sesión, la gente no se quería separar. Os cuento que ayer lunes, a las 10 que yo me fui de allí, del hotel, había todavía gente que haciéndose una terapia al uno al otro, y porque estos eventos son lo que tiene. Todo lo que hacemos online es una maravilla porque nos permite estar desde Italia hasta Sudamérica con mi querida amiga María Eugenia o donde fuere en contacto. Con Maisuki, en Tenerife, con tanta gente, ¿no? En San Sebastián Jorge, Aurora, etcétera, que sois los que soléis verme en directo cuando podéis. Pero además, después sé que me veis gente de muchísimas partes del mundo, a mí y a cualquiera. Entonces, esto es una maravilla, podernos comunicar así online, estemos donde estemos y verlo cuando queramos. Pero el evento tiene la fuerza del grupo, ¿no? El poder del 8, sabéis de ese famoso libro. Bueno, pues si en vez de 8 eres 8, somos 80 o más, la sinergia es brutal y es lo que ocurrió allí. Gente que te reconoce, que te mira y te dice, wow, te conozco. Y tú sientes, dices, pero si yo no te he visto nunca, y es como si fueses mi hermano. Y te sientas a charlar y charláis de cosas de intereses comunes. Os habéis educado con los mismos libros, habéis hecho terapias parecidísimas, habéis salido a ese mundo como terapeutas en la misma fecha, teniendo una crisis vivencial en tal, y dices tú, ¿cómo? Bueno, porque los iguales se atraen, ¿no? Donde cuando vibras en una frecuencia, buscas, sientes y encuentras a gente que está buscando y sintiendo esa vibra. Entonces se produce. ¿Qué os quiero decir con esto? Bueno, pues que esta escuela, a la que yo pertenezco, obviamente, está creciendo. En breve, en un par de años o 3 años, seguramente seremos,
Será la escuela de hipnosis más grande de habla hispana. Entonces, bueno, pues los que llevamos ya unos años tenemos la fortuna de ser partícipes y de ser, ¿cómo decir?, ideólogos de que esto funcione, ¿no? De tener esta idea, de ir en esa dirección y de apoyar a su creador, porque al final esto es una creación de Iván Lentijo. Pero ahora cada vez somos más los que participamos y los que queremos que esta ah, escuela pues sea grande, porque nos hace grande a todos, ¿no? Y nosotros la hacemos grandes a ella. Bien, eh, bueno, pues ahora sí, brevemente, porque estoy agotado, ya os he contado. Bueno, porque luego de terminar el sábado salimos con un grupito de personas, 8 o 10 personas, más el staff. Salimos a cenar, a compartir un poco también de la otra parte, ¿no? Del lado de este soy yo, tomándome una tónica con unos amigos y no sé qué. Y los hay más valientes. Yo me fui a descansar temprano, me había levantado muy pronto para coger el tren de madrugada, no sé qué. Me fui a acostar relativamente temprano, para las 11:30, a las 12. Pero hubo valientes, y no voy a decir nombres porque esa parte ya no me corresponde, que se quedaron en un karaoke cantando hasta un poquillo más tarde. Y por lo visto cantando regularmente mal. Pero yo no voy a decir nombres. Así es que quien quiera saber estas cositas, que se venga. Y el año que viene, o cuando se haga el próximo evento, que a lo mejor es antes de un año, pues participamos de el karaoke. Yo me animo, ¿vale? Si vosotros me decís, venga, Saba, el año que viene tienes que ir, el año que viene o la próxima vez, no tiene por qué ser dentro de un año, puede ser antes, lo hacemos, ¿vale? Y yo me voy al karaoke. Ahora bien, yo cantar no, porque si no sí que nos echan y nos multan. Bien, el domingo ocurre que me toca a mí y, y voy a hacer la charla. Hice la charla sobre el sueño pleno. Pero como no puede ser de otra forma, tuvo que empezar con un pequeño altercadillo que quedó en nada. Y es que había un escenario muy chiquitico, ¿no? Un escenario así, ¿para qué necesitas más si estás dando una ponencia ahí con la gente enfrente, ¿no? Pero yo hice así para señalar a la pantalla donde estaba la presentación que yo tenía, me despisté, no pisé en ningún lado, más bien pisé en el aire y por poco me mato. Me faltó el canto de un duro, le pegué una patada a un fuego que había allí, me faltó el canto de un duro para poner los dientes en el suelo. Y los nervios quisieron hacer... Pero bueno, lejos de eso, me eché a reír, la gente se rió conmigo, les dije que cabroncetes, se volvieron a reír. Y Miguel, anda, que no he dicho nada de Miguel y Jolly, de Party Soul, que son los que organizaron el sonido y se encargaron de que los vídeos saliesen, etcétera. Bueno, pues esta parejita hermosa de gallegos estaban allí, ¿no? Y cuando me vio hacer eso, Miguel, con esa soltura que tiene la gente que se dedica a ello, dice, coño, Saba, tú como el Bruce Springsteen, que en todos sus conciertos se pega un guarrazo. Digo, joder, pues por lo menos Bruce Springsteen es quien es. Digo, yo todavía no estoy a esa altura, pero bueno, veis que hago cosas de gente importante, ¿eh? Bien, pasado el susto, empecé. Y lo que vine a contar, que es lo que hoy os quiero contar, en breve, porque de verdad que no me apetece mucho estar aquí dándos la barrila, es otra vez lo que ya hemos hablado, pero esta vez ya llevándolo desde un punto de vista, ¿cómo decirlo?, más científico, pero siempre con la espiritualidad de la metafísica que nos proporciona, en mi caso, mi camino más chamánico y la facilidad que te da la hipnosis. Entonces, lo que yo contaba un poquito es como yo tengo esa situación de que yo en su momento me llegó ambas veces como fracaso, de yo sentir que fracasé dos veces. La primera vez es cuando ya he dejado el mundo de la ingeniería y todo eso, por lo del ojo que se me dio ese casi ictus y no sé qué, no sé cuánto. eh, yo estaba aprendí a interpretar sueños, ¿no? Y entonces me di cuenta, aprendí para mí, para yo ver qué pasaba, porque yo sueño muchísimo. Entonces, una vez que hice el curso, pues lo disfruté tela y empecé a aprender y a cambiar muchos patrones gracias a lo que mi consciente era capaz de pescar en mi subconsciente y yo era capaz
de transcribir y posteriormente interpretar y implementar en mi vida. Esos cambios que iba implementando hicieron que mi vida mejorase y mejorase. Entonces, esta técnica, esta habilidad, empecé a compartirla con gente cercana, amigos. Y los amigos lo flipaban, no por mí, sino por lo que su subconsciente les dejaba tan claro al desnudo. Porque el subconsciente, cuando tú no estás pendiente, cuando tu yo pensante no lo controla, tu subconsciente te desnuda, ¿eh? Cuenta de ti todo, todo. Si tienes alguna fobia, si tienes alguna filia, si eres de esta o de aquella manera, te lo dice. Te lo dice a través de los sueños. Por eso interpretar sueños es una cosa muy, muy íntima. Es como si vas a un hipnoterapeuta. Lo que sucede ahí dentro es algo muy íntimo. Pero claro, con los sueños es como que, pues yo el otro día soñé que, pues, y entonces resulta que le pegué así, no sé qué. Cuidado. O joder, yo soñé que había un niño y le veía cómo le pegaban una paliza, igual. Cuidado, porque ¿quién es ese niño? ¿De quién estás hablando? ¿Qué paliza te llevaste, amigo? ¿O a quién se la diste? En fin, hay cositas, ¿no? Pero bueno, yo empecé a interpretar sueños para gente así cercana y los cambios que se producían en las personas cuando entendían, porque cada uno tenemos nuestros símbolos, sus símbolos eran alucinantes. Entonces dije, va, ya yo había hecho, estaba en ese momento haciendo cursos, todos para mi desarrollo personal. Hice un curso de masaje, osteopatía, biomagnetismo, reiki, hidroterapia del colon, bueno, y alguno más se me escapa seguro. Pero todos ellos no lo hacía con el afán de ser yo terapeuta, porque no, de ninguna forma, además, de ninguna forma. Yo lo que quería era conocerme y saber qué carajos había pasado para que yo con 35 años por poco me vaya al otro barrio sin haberme enterado de nada de esta vida. Entonces, con los sueños me doy cuenta de que pues podría ser un camino de ayudar a los demás y, y de hacer terapia, así de sencillo, ¿no? Entonces planteo que un sueño resuelto es parte de un proceso de sueños y la gente efectivamente tenían sueños, muchas veces sueños que te dabas cuenta que correspondían a una misma familia, es decir, sueños que se relacionaban los unos con los otros para dar un contexto mucho mayor que simplemente un sueño. Bien, pues empecé con eso y conseguí resultados muy chulos conmigo mismo, con mi esposa y con algún que otro amigo. Pero ¿qué ocurre? Hay momentos en que dejas de soñar por lo que sea, porque tienes mucho estrés, porque lo que estás soñando cuando lo revelas y le das la significancia adecuada, te puede asustar y entonces coges y tiras del freno y dices yo no quiero saber nada más de esto. Y entonces bloqueas los propios sueños, ¿no? Y ahí es donde llega mi frustración y es donde digo que tengo mi primer gran fracaso. Yo sentí que era un fracaso el hecho de comenzar una terapia con alguien y al tercer, cuarto, quinto día, cuando fuera, o a la segunda semana de trabajo, no poder seguir, porque esta persona no deja de soñar, o deja de siempre soñamos, ¿vale? Deja de recordar los sueños, porque subconscientemente tiene algún patrón de miedo y bloquea. Bueno, pues mi gozo en un pozo, porque ¿qué hago? Si yo quiero seguir y qué hago, bueno, pues ahí, ahora que ves que había estudiado más cositas, me hice cursos de tarot y inventé, vaya, simplemente una tirada que yo le llamaba la tirada de los sueños, que la fragmentaba en distintas partes y cada una de ellas correspondía a un evento onírico que después interpretaba. Y bueno, durante algún tiempo me dio buen resultado, pero es una mancia que yo manejo poco, el tarot, ¿no? Entonces no quería seguir estudiando otro curso y otro curso. Y bueno, el caso es que me frustré ahí un poquillo y dije, pues vaya rollo. Entonces, bueno, pues no era capaz de continuar y me vi, pues eso, insisto, muy frustrado. A la sazón y en paralelo, yo estaba estudiando también esto más a nivel de libros, como los que hay por ahí puestos, ¿no? Esos libros y todos esos libros de Joe Dispenza, de Matthew Walker, incluso en otro ámbito, pero también de los sueños, muy interesante, a Robert, Robert Monroe y Sylvan Muldon, William Bull, ¿cómo es?
Ulen Bullman, me parece que no me acuerdo ahora de los nombres de algunos, pero todo sobre sueños, eh, viajes astrales, sueños lúcidos, pero también con una fuerte información de, por ejemplo, la Asociación Americana de la Medicina del Sueño y su homónima en Europa, es decir, con datos ya que trabajaban desde un aspecto muy científico, fisiológico, anatómico, porque quería estudiar, digo, bueno, entonces yo, ¿por qué no duermo? ¿Qué me pasa a mí si yo tengo sueños y lo estoy interpretando? Porque yo sí, yo también me bloqueo a veces y me pego días sin soñar, pero días, a lo mejor 3 o 4 días. Después aquello viene y pam, pam, pam. Entonces, bueno, pues empiezo a estudiar eso y me doy cuenta de que al final la palabra insomnio es una de entre tantas de las posibilidades que tenemos como trastorno del sueño. Precisamente la Asociación Americana de la Medicina del Sueño cataloga en 7 grandes familias los trastornos del sueño, llegando a enumerar aproximadamente 80 posibles distintos trastornos del sueño. Y nosotros decimos a todo insomnio. Y todo se trata igual. Tú vas al médico, le dices que tienes las piernas, bueno, al médico, quiero decir, de forma genérica. Tú vas y dices que tienes las piernas inquietas, o que sueñas con monstruos, o que tienes apnea, o que lo que sea, y o te dan pastillas, o te dicen relájate, o te dicen no sé qué. Y resulta que, claro, ahí yo me empiezo otra vez a frustrar porque yo me doy cuenta de que yo no tengo insomnio. Es decir, para tener insomnio tiene que cumplirse una serie de cosas. Pero hay 3 clases de insomnio: el insomnio de conciliación, el de mantenimiento y el insomnio terminal. Y además tiene que incurrir una serie de características: que tú tengas la posibilidad de dormir y que no duermas, que tú no tengas problemas o lo que se llama el jet lag, por ejemplo, social, o que no consumas ciertas sustancias y que sobre todo al día siguiente estés cansado, no seas capaz de funcionar. Y a mí no me pasaba eso. Yo a lo mejor no dormía durante días, bueno, no dormía quiero decir seguido, ¿no? Y dormía 3 o 4 horas, pero yo me levantaba relativamente bien, con energía. Lo que pasa es que esta me comía la cabeza muchísimo porque no estaba conforme con lo que ocurría. Y resulta que después de tantos años me doy cuenta que el insomnio no es una enfermedad, sino en realidad es el síntoma de que hay algo en tu sistema que no está funcionando. Y entonces, segundo fracaso, digo, pues tampoco por aquí encuentro el qué, el cómo, el dónde, el por qué. Me sentía frustrado y enfadadísimo. Entonces, bueno, pues hace ya unos años empecé con la neurociencia, a estudiar neurociencia a niveles básicos, ¿vale? Yo no me voy a poner a estudiar los neuropéptidos, los neurotransmisores, los neuroreceptores, la composición bioquímica del cerebro. Cada vez que te mueves, esa composición cambia. Si el encéfalo junto con la pituitaria y las glándulas adrenales conforman el eje del estrés, si el sistema nervioso simpático o el parasimpático, cuando se activa uno, si es por el sistema de activación articular ascendente, SARA, o el SAR descendente, etcétera. Que sí, que esas cosas las tengo que estudiar y las he estudiado, pero no porque necesitaba esa parte analítica para mi mente ingenieril, yo tenía que estructurar eso. Pero no me daba sino información, 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 que tampoco quería ser especialista, ni quiero ser especialista, aunque he estudiado mucho, ¿no? Y tengo ahí porreta de libros también. Este es el último curso que me estoy haciendo, ¿vale? Y este lo estoy terminando ahora. Es decir, que siempre está presente porque me gusta, pero... ¿Y? Tenía el mapa, encontré la estructura que me acercaba al cerebro, como al sueño, al soñar, como proceso fisiológico, reconocido por científicos como un proceso de sanación emocional como poco, además de muchas otras cosas. Pero ¿y cómo hacía yo ahí? Y es entonces lo que cuento en el evento de este fin de semana, que aparece la hipnosis, y esa la hipnosis es la guinda del pastel, porque con esa estructura de interpretador de sueños, de conocedor ya de los trastornos del sueño, de ser capaz por test que hay de diferenciar lo que es un insomnio de lo que es insomnio,
un insomnio, de lo que es una parasomnia, o de lo que tiene que ver con los ciclos circadianos, o lo que tiene que ver con la respiración, o con el movimiento, o con la ingesta de sustancias o medicinas. Entonces, cuando un poco te sitúas en eso, dices, vale, ahora es el sistema. No tiene que ver exactamente con si se llama insomnio o se llama apnea. Es el sistema el que tiene un bloqueo. Y ese bloqueo se va a representar de forma desnuda y abierta a través de un sueño. Pero para evitar que tú sueñes y me hables exactamente de eso, porque el sueño en ese momento me puede hablar de aquello, bajo hipnosis sí podemos ir exactamente al origen de ese bloqueo en el sistema, cuyo síntoma es el mal dormir, es el insomnio, es la apnea, es la parasomnia, es lo que sea. Además de poder ver con la persona que cada uno tiene su sueño y que el dormir 8 horas, como se dice que es el bien dormir, que es el buen dormir, puede ser para algunas personas, pero para otras puede que no, que en absoluto. Entonces hay personas que tienen un sueño fragmentado y no son insomnes y no tienen ningún problema. Y al día siguiente están estupendos. Pero si socialmente creen que al día siguiente pues yo es que me despierto 3 veces por la noche y es que yo me despierto y hay veces que me quedo así y tardo en dormirme otro cuarto de hora y jolí, pues yo tengo que tener algo. No, pues a lo mejor no tienes nada. A lo mejor simplemente tienes un proceso de fraccionamiento del sueño porque tienes los ciclos nocturnos, simplemente que son entre 90 y 120 minutos, como ya sabemos, pues a lo mejor simplemente tu zona de elevación pasa a beta de una forma fuerte y ya está. Y a lo mejor lo único que tienes que hacer es levantarte, haces un pipí, te tomas un vasito de agua, no sé qué, te relajas y duermes. A lo mejor esta persona lo único que necesita es una micropíldora de autohipnosis para volver a dormir y no tiene ningún problema. Bueno, pues esto es lo que conté en la, en el evento que ocurrió en Madrid este 16, este 17 y 18 de enero del 2026. Con show, por mi parte, porque por poco me mato, fue muy gracioso, a ellos les hizo mucha gracia, a mí ya os digo que no, pero fue todo muy divertido. Y en base a todo esto que os he contado, pues termino. Si os parece, me podéis comentar lo que os apetezca. Recordad que esto es Conexioni, que a pesar de la paradita de las Navidades, seguimos aquí dando caña, contando movidas y que sí, disculpadme lo que estabais esperando, lo de la hipnosis deportiva, pero en 2 martes sí regreso con hipnosis deportiva, ¿vale? Esto es que me apetecía mucho contar cómo me siento de contento por haber participado en el evento, por haber reconocido de nuevo a los amigos y a las amigas que tenemos allí y porque yo creo que es importante que sepáis que se mueve esto, que hay eventos a nivel hispano, que hay una escuela a nivel hispana con ya muchísimos formados, ya con un nivel elevado y que somos parte de ella. Si estáis interesados, ya os he puesto el nombre, creo, en el título. Se llama Escuela de Consultores de Hipnosis Integrativa Profesional con Iván Lentijo, ¿vale? Bueno, pues espero que al final se nos ha hecho un ratillo, hemos echado casi 40 minutos aquí charlando, espero que se os haya hecho ameno y sobre todo espero que tengáis muchas preguntas y que me las hagáis, ¿vale? Por el resto ya sabéis que os quiero mogollón y nos vemos en un par de semanitas. Chao, chao. No tiene WhatsApp. Me manda mensajes de madrugada. Me recuerda que hablé de ti.